Pues este es el último de esos estudios sobre la expiación, sobre la propiciación, y la verdad que sorprendente lo que pudimos nosotros aprender, las contradicciones que tuvimos también nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por lo que estamos aprendiendo. Pues en sí vimos una primera clase, el plan de salvación y la misión del Hijo. La segunda vimos la causa de la expiación, la necesidad de la expiación. Y en esta veremos la naturaleza de la expiación y la propiciación. Recordemos al final de nuestra clase, creo que Sami nos puso un bonito ejemplo de cómo quedan relacionados entonces desde la expiación y la propiciación y todos los ejemplos que nos dio enlazando en sí, cómo podríamos nosotros entenderlos y en qué forma tenerlos enmarcados en nuestro espíritu. Esta es nuestra última clase, la verdad que espero que el Señor nos acompañe en esta clase, que nos quite más bien todo lo que cuando Isaías le dijo, envíame a mí, y le dijo contra quién iba a estar, ¿verdad? Que iba a endurecer nuestros oídos, nuestros ojos los iba a cegar, y iba a estar endurecido nuestro corazón. Bueno, pues el Nuevo Testamento identifica explícitamente la muerte de Cristo como sacrificio por los pecados. El sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo a favor de su pueblo, la expiación penal sustitutiva, está entretejida en la tela de la revelación del nuevo pacto de principio a fin, porque es el corazón mismo del mensaje del Evangelio, el libre en que el libre y voluntariamente con su obediencia a su Padre nos da nuestro Señor Jesucristo y ha ocupado un lugar para nosotros, los pecadores. Pues vamos a orar, hermanos. Padre, nos ponemos a tu disposición. Nuestro corazón está abierto, Padre. Escucha nuestra oración para que nos abras esos ojos, Señor. Abras nuestros oídos para entender esta palabra. Quita esa dureza de nuestro corazón, Señor, para que comprendamos tu palabra. Nosotros somos pecadores, Padre, y te damos las gracias por mandar a tu Hijo por esta expiación, Señor, en la cual nos liberas de esos pecados. Pero esa liberación no quiere decir que nosotros nos sientamos libres de todas nuestras cosas y sigamos pecando. Reconocemos nuestra debilidad, dependemos de ti, y hoy estamos dispuestos a entender tu palabra, Señor, y entender tu voluntad en cada uno de nosotros. Nos humillamos en tu presencia, Padre, pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, si hemos comprendido mal tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos metas en ti, Señor, tu palabra. Que en mí, Señor, tengas también tu palabra, Señor. Y que tu Hijo, Señor, esté en nosotros, en cada uno de nosotros, para agradecerle a Él también todo su sacrificio. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que has hecho por estos pecadores. Amén, Señor. Amén. Pues la obra de la expiación fue un sacrificio sustitutivo en el que el Salvador llevó la pena del pecado en el lugar de los pecadores. Y podemos leer en primera Pedro 2:21-25. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien lo llevó, asimismo, quien llevó asimismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras de vuestras de vuestras oraciones. Esta naturaleza de la expiación la podemos dividir en 4 partes, pero podemos verla en primeramente que es una obra de propiciación, que es la obra en la que la ira de Dios contra el pecado se satisface plenamente y se agota en la persona de nuestro sustituto. En Romanos 3:25 podemos leer que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es una obra de reconciliación en la que la separación entre el hombre y Dios se vence y se hace la paz. Y lo podemos ver en Colosenses 1:20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es una obra también de redención, en la que aquellos que están esclavizados al pecado son rescatados por el precio de la preciosa sangre del Cordero. Podemos ver en 1 de Pedro 1:18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados en vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los posteros tiempos por amor de vosotros. Es una obra de conquista también, hermanos, en la que el pecado, la muerte y Satanás son derrotados por el poder de un Salvador victorioso. Entonces, resumiendo en esta naturaleza de la expiación, podemos ver en sus obras que es una obra de propiciación, una obra de reconciliación, una obra de redención y una obra de conquista. En Hebreos 2:14 al 18 podemos ver, hermanito Freddy, ¿nos acompañas en Hebreos del 2 al 14 al 18? Sí, voy. Dice así, Hebreos 2, 14, 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Dios Trino y de un plan eterno, en la que la salvación del hombre se llevara a cabo mediante la obra redentora de su Hijo, que viviría como hombre en perfecta obediencia al Padre y moriría en la cruz como sacrificio sustitutivo, para expiar los pecados de aquellos a quienes el Padre había escogido. Jesús vino a este mundo en perfecta obediencia al Padre, y esta es la obediencia de Cristo. Existen 3 sentidos en la que podemos observar la obediencia
en la obra sustitutiva de Cristo. En primer lugar, es el plan trino para la redención del hombre. Las Escrituras caracterizan la obra de Cristo como obediencia al plan divino de salvación, que ha sido perfilado desde arriba en su plan eterno. El Padre ha enviado al Hijo desde el cielo a la tierra para cumplir la misión divina de la redención. Y el Hijo declara en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, haciendo todas las cosas que son agradables para su Padre. Él entrega a su vida libre y voluntariamente, como el sacrificio por el pecado, y afirma: como el Padre me mandó, así hago. Hermanito Juan, ¿nos puedes acompañar en Juan 10, del 15 al 18, por favor? Sí, mi hermano, dice lo siguiente, Juan 10 del 15 al 18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es la obra de la encarnación y la expiación del Hijo de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz en la obra expiatoria de Cristo. Fue una obra de completa obediencia al Padre. En segundo lugar, hermanos, tenemos que era necesario que Cristo fuera obediente a todos los mandamientos del Padre, con el fin de que fuera sacrificio sustitutivo adecuado para los pecadores. En el sistema sacrificial levítico, era imperativo que cualquier animal ofrecido al Señor no tuviera defecto. En ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Para que sea aceptado, será sin defecto. Y en Levítico 22, del 19 al 21, podemos ver. Kevin, ¿nos acompañas en Levítico del 22, del 19 al 21? Sí. Dice, sí, Levítico 22, 19 al 21. Para que sea aceptado... Perdón, es que hay mucho ruido, esperemos. Sí, sí vas Okay. bien. Para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Si el castigo por los pecadores debía ejecutarse sobre un sustituto, se requería que no tuviera mancha ni defecto. Cristo mismo es nuestro Cordero Pascual. Por tanto, nosotros somos redimidos sin mancha por su preciosa sangre, como la de un cordero sin defecto, sin mancha ni contaminación. Para que Cristo fuera el sustituto adecuado para llevar a cabo el castigo por el pecado en lugar de los pecadores y apaciguar la ira de Dios, Cristo mismo es nuestro Cordero Pascual. Y por tanto, somos redimidos por su preciosa sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él mismo tenía que ser sin pecado, sin mancha, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores.
podemos ahora irnos a Hebreos del 7 al 26, pero desde el 20, podemos, por lo cual puede, a ver, permítame ya ir porque aquí me salté algunos, porque lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por esta razón las Escrituras vinculan la vida de Cristo en qué, por lo que padeció, aprendió por obediencia. Y nos vamos hasta Hechos, ahora sí, del 5 al 7 al 10. ¿Nos acompañas, por favor, hermanita Vicky? Hechos 5, del 7 al 10. dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, habiendo aprendido la obediencia por medio de los sufrimientos que la vida humana producía. Él estuvo preparado para ser obediente en los sufrimientos que la vida humana producía. Estuvo preparado para ser obediente en los sufrimientos que también la muerte provocaría. En tercer lugar, tenemos que era necesario que Cristo fuera obediente a la ley de Dios, con el fin de proveer justicia, que es la base de la justificación. Tenía que alcanzar el nivel perfecto de la justicia de Dios, expresada en su ley, y consistía en dos aspectos claves: los mandamientos prescriptivos, que requerían una obediencia completa, y las sanciones penales por quebrantar dichos decretos. El hombre pecaminoso solo no ha obedecido las exigencias positivas de la ley de Dios, sino que tiene forma, y él no tiene forma con qué pagar la pena estipulada por su desobediencia, ya que la paga del pecado es la muerte. Y lo vemos porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y llegamos al nivel perfecto de la justicia de Dios. El hombre pecaminoso no solo no ha obedecido las exigencias positivas de la ley de Dios, sino que no tiene forma de pagar la pena estipulada por su desobediencia, ya que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, para ser nuestro Salvador, Cristo tuvo que suplir ambas necesidades, al hacerse obediente hasta la muerte en una cruz. Filipenses 2, del 6 al 9. Hermanito Sammy, ¿nos acompañas? Sí, hermanito. Filipenses 2, 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo hizo más que morir por nuestros pecados. También vivió para cumplir nuestra justicia. La interacción de Jesús con Juan el Bautista en su bautismo. Evidencia de este hecho es en Juan el Bautista, que fue en la región contigua del Jordán, predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y nos vamos a Lucas 3:3,
Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Este bautismo, que se originó durante el periodo intertestamentario, era un rito ceremonial para los gentiles que se convertían al judaísmo, mediante el cual confesaban su impureza y su necesidad de purificación espiritual. En la época de Juan, Israel había multiplicado tanto su impiedad que, aun siendo judíos, tenían la necesidad de purificarse mediante el bautismo. Si vemos esto, hermanos, no vemos en sí un bautismo en ninguno de los apóstoles de nuestro Señor. Nosotros podríamos suponer, porque no está escrito, que tal vez Juan apóstol, como Andrés, que vemos en el primer capítulo de Juan, estaban con Juan el Bautista. Aunque no lo dice, posiblemente ellos, al seguir a Juan, ya habían sido bautizados y por ende Pedro y Santiago, hermano de Juan. Porque vemos en Juan cómo llega Andrés y le cuenta a Pedro, y son cuando siguen a nuestro Señor. Pero en sí no vemos el bautismo de ninguno de los apóstoles en ninguno de los evangelios. Entonces, por esa razón los judíos también buscaban purificarse, porque todos ya vivían en una forma impura. Y vamos a llegar a estudiar el Yom Kippur para ver cómo era la purificación de ellos. Y buscaban entonces ese arrepentimiento de sus pecados yendo con Juan. Los habitantes de Jerusalén y de toda Judea, como la región del río Jordán, iban a confesar sus pecados y ser bautizados por Juan. Y podemos ver en Mateo 3:1-6. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel a quien se había escrito por el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, que preparen el camino al Señor y háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Por tanto, cuando Jesús acudió a su primo para ser bautizado, Juan se sentía incrédulo, y con razón. Y podemos seguir con Mateo en 3:14. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadir. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Eso contestó Jesús. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no tenía necesidad de pasar por el rito del bautismo prosélito de arrepentimiento. Él no tenía pecados de arrepentirse. Su divina justicia inherente lo tenía cualificado para hacer un sacrificio justo. De no haber sido bautizado, no habría sido menos adecuado para ser inmaculado como nuestro Cordero de Dios. Él se sometió a este bautismo para cumplir toda justicia, no por su propio bien, sino para beneficio de su pueblo
que necesitaba que se cumpliera la justicia en su nombre. Por su obediencia cumplió toda justicia, convirtiéndose en sumo sacerdote, comprensivo, demostrando ser adecuado como sacrificio perfecto por los pecadores, sometiéndose a esa muerte sacrificial. Y veamos su sacrificio. El Nuevo Testamento identifica la muerte de Cristo como sacrificio por los pecados. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio los pecados del hombre. Y podemos pasarnos a Hebreos del 25 al 28. Nos acompaña hermanita Refugio. No traigo lentes, hermano, y sin lentes yo no alcanzo a distinguir muy bien las letras. Perdón, hermano. Bueno, muy bien. Acompáñanos. Discúlpeme, por favor. Bueno, Si su gusta, lo tocaya, leo, hermanito. aquí va acompañados de la tocaya para que sean Heb- los refugios los que... Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 28. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año para ofrecer sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El libro de Hebreos identifica de manera explícita la obra expiatoria de Cristo en el pacto mosaico, como lo vimos en el versículo 9:23. Por esa razón, para comprender de la forma de vida la revelancia de la muerte de Cristo como sacrificio, debemos acudir a la ley levítica. En el libro de Levítico empieza inmediatamente después de que la gloria de Dios llenara el tabernáculo cuando se encontraba acabado. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Tenían la presencia del Señor morando en medio de su pueblo. Así la presencia de Dios es un tema clave en el libro de Levítico. El libro de Levítico también nos enseña que Dios, que está presente con su pueblo, es fundamentalmente santo. Santo, sé santo, porque yo, tu Dios, tu Señor, soy santo. El tabernáculo en hebreo es Mishkan, que significa residencia. En esta ilustración se observan los campamentos de las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y podríamos preguntarnos cómo podría estar la presencia de Dios en medio de un pueblo pecaminoso. Y la respuesta de esto es la expiación.
Los pecadores tenían que ofrecer los sacrificios al Señor todos los días para que se expíen sus pecados y los hagan aceptables a su presencia. Por esa razón, los primeros capítulos del Levítico dan instrucciones detalladas de cómo ofrecer los sacrificios, los cuales servían como símbolos de arrepentimiento y obediencia. Las ofrendas para los sacrificios tenían que ser perfectas, sin defecto alguno, representando así el sacrificio máximo que habría de venir. Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ahora nosotros aceptamos a Cristo como el único que puede redimirnos del pecado y acercarnos a Dios. Y podemos irnos a Levítico 1, del 1 al 4. ¿Quién nos acompaña? Uri, ¿nos acompañas, por favor? Sí, hermano, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. El sacerdote, al imponer sus manos encima del chivo expiatorio y confesar los pecados de Israel sobre él, el sumo sacerdote simbolizaba que Dios había considerado que el pecado y la culpa del pueblo se transferían al animal, en lugar de llevar su propia iniquidad, y de este modo no sufría el castigo de ser desterrado de la santa presencia de Dios. De ser desterrado de la santa presencia de Dios. El pueblo de Israel había imputado su pecado a un sustituto, el chivo expiatorio. Inocente, llevaba el pecado, la culpa y el castigo del pueblo, y era desterrado en su lugar al rociar la sangre sacrificial de un sustituto sobre un propiciatorio. Y en virtud de que la imputación del pecado a un segundo sustituto, los sacerdotes expiaban los pecados de Israel y el pueblo era liberado del castigo. El único otro sacrificio que rivaliza con el día de la expiación, que como ya habíamos explicado, es el Yom Kippur. Ahorita vamos a ver cuál es el otro sacrificio. Pero recordemos que es el Yom Kippur. El Yom Kippur exactamente es el día de la expiación, o el día del perdón para la religión judía. Es uno de los días más sagrados en su calendario, junto con el Rosh Hashanah. Ese es el otro, el Rosh Hashanah, pero vamos a ver el Pishá también, o al Año Nuevo Judío. Y tiene lugar 10 días después de este, y es la culminación de un periodo de reflexión y de expiación. Ahora veamos en esto, hermanos. Según la creencia hebrea, el Yom Kippur es el día en que Dios decide el destino de todo cuanto hay en el universo y todo lo que pasará durante el siguiente año. Y por ello, este día se convierte en una última oportunidad de arrepentirse de los pecados cometidos y purificarse para poder seguir formando parte del libro de la vida y tener la bendición de Dios en el año venidero. Fíjense qué importante es este mensaje de la expiación. En que fueran perdonados completamente ese día para esperar la bendición del Señor y tener lo mejor para cada uno de ellos en su próximo año.
El otro único sacrificio que rivaliza con el día de la expiación en relevancia para el pueblo judío es el sacrificio de la Pascua. Fíjense, estas relaciones de expiación, ¿qué días tenemos aquí tan fuertes con la expiación que tiene el pueblo judío? Como estamos viendo, primeramente es el Yom Kippur, y esta es la otra expiación. Es algo de veras que, aunque habríamos oído muchas veces el Yom Kippur y la Pascua, ahora espero que como yo sentí este entendimiento de ellos, lo sientan ustedes, hermano. El pasaje, y lo podemos ver en 12, del 1 al 51. Es muy largo, ¿eh? Yo esto se los recomiendo que lo lean todo. El Éxodo 12 del 1 al 51 es hermoso todo ese pasaje. Pero de aquí nada más puse del 12 a 8 para que nosotros podamos medio entender, pero sí les aconsejo que lean completo el capítulo 12 de Éxodo. ¿Quién nos puede acompañar, hermanos? ¿Quiénes están por ahí? ¿Moy se apuntó Moy? ¿O quién? Ya, cualquiera que diga presente que no haya pasado. Yo presente. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será a principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y esa era la manera en que Dios redimía a su pueblo, y lo sacaba de la esclavitud como lo hizo de Egipto, y se convertiría en la imagen de cómo redimía finalmente a su pueblo. Y lo sacaría en sí de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Dios había prometido matar a cada hijo y a cada animal primogénito de todo Egipto. Ya Israel había sido librado de las 7 primeras plagas, pero ellos no serían exentos de la 10ª, porque habían caído en la idolatría y habían adorado a los dioses egipcios. Se habían metido en la idolatría del pueblo egipcio. Y lo recordaremos con Éxodo también del 31, y también es otro capítulo muy bonito, del 32 al 1 al 35, pero leeremos aquí del 32, del 1 al 10. Tú, Sam Grande, aunque estás ahí, si lo puedes leer. Pero tal vez no puede hacer las dos cosas. Ok, leemos. ¿Sí se oye? Sí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio la forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo que Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y prestaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este es uno de los primeros ejemplos del pueblo de Israel. Y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Deja que se encienda mi ira en ellos. Esta es la ira de Dios. La ira de Dios que una tras otra vez la podemos ver desde este capítulo de Éxodo y que lo podemos ver a través de Jueces, lo podemos ver a través del libro de Samuel, del libro de Crónicas, del libro de Reyes, y lo vemos así también con los profetas, una y otra vez fallando. Pero desgraciadamente así no solamente ha sido el pueblo judío el que le ha fallado, y por eso vimos a Isaías en la forma en que le contesta Dios a Isaías, sino que esa falla, esa forma en que vimos en Isaías, que primero pedía la redención de su pueblo, después pide la redención también de los gentiles, desde ese libro en el que vemos el Evangelio de Dios. Esa misma redención que después Jesús la pone en nosotros, los gentiles. Él es el Cordero de la Pascua que murió como sustituto en el lugar de los primogénitos de Israel. La ira de Dios fue apaciguada por la sangre de un cordero sin mancha. Israel tenía que guardar esto por estatuto para ellos y para sus hijos y para siempre. Para conmemorar el perdón del Señor sobre sus pecados por medio del sacrificio sustitutivo, ambos sacrificios levíticos, los que acabamos de ver ahorita, tal y como se realizan en el día de la expiación y el rito de Pascua, retratan la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. La comida pascual fue el entorno de la última cena. Jesús con sus discípulos, donde instituyó el nuevo pacto y declaró que su cuerpo sería quebrado y su sangre se derramaría por ellos. De este modo, declaró que su muerte sería en cumplimiento de la festividad del día de Pascua, considerando que la antigua Pascua se centraba en el cuerpo y la sangre de un animal, de un cordero, ofrecido como sacrificio penal, sustitutivo para la redención de Israel. Pero la Santa Cena, hermanos, se enfoca en el cuerpo y la sangre de Cristo, quien se entregó a sí mismo como sacrificio penal sustitutivo por su pueblo. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, así como la sangre del cordero sacrificado, protegió a Israel de la ejecución del juicio de Dios. Así también, la sangre del cordero ofrecido, nuestro Señor Jesucristo, nos protege de la ira de su Padre contra nuestros pecados. Pablo identifica explícitamente a Jesús como el cumplimiento de la Pascua. Y podemos leerlo en 1 Corintios 5, 7 a 8. Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por tanto, el autor de Hebreos nos instruye en Hebreos del 9 al 7 al 12. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, en la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para que en el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es asombroso, hermanos, el simbolismo paralelo, así como el sumo sacerdote entraba más allá del velo, al lugar santísimo, también Cristo es el sumo sacerdote, quien ha traspasado el velo del tabernáculo celestial hasta la presencia misma de Dios. Y aunque el sumo sacerdote rociaba de sangre del macho cabrío sacrificial sobre el propiciatorio para hacer la expiación, el Señor Jesús derramó su propia sangre. Y puesto está que es infinitamente más valiosa que la de los machos cabríos y becerros. Y con esto aseguró nuestra redención eterna. Él es, por tanto, el cumplimiento del nuevo sacerdote como del sacrificio. Hebreos 9, del 15 al 22. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién está por ahí? No Si quieres yo leo, David. Sí, adelante. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Sigue, hermano. Es hasta el 22. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús no solo es el cumplimiento del sumo sacerdote y del sacrificio, sino que también lo es del propiciatorio mismo. La propiciación habla de un apaciguamiento, específicamente significa
la satisfacción de la justicia divina. O para decirlo de otra forma, la propiciación es un sacrificio u ofrenda que aplaca la ira de Dios contra los pecadores. Propiciación viene, como ya lo habíamos visto, hay dos formas que vi que se escribe gilasmos, que puede ser con H, encontré las dos formas, o gilasmos con J en griego, que significa algo que tiene la virtud de hacer propicio, favorable, especialmente a la divinidad. Una víctima propiciatoria es la víctima de un sacrificio efectuado con fines propiciatorios, sacrificio que se ofrecía a la ley antigua para aplicar justicia divina, acción agradable a Dios que se mueve a piedad y misericordia. El grupo de palabras de Gilascomai, también traduce el término hebreo kafar, Gilascomai en griego, kafar, que posee una gama de significados, incluidos el de perdonar, purificar, rescatar. Sin embargo, los textos claves muestran que el kafar puede eludir también a la propiciación. Y vemos en Juan 4, del 9 al 10. Acompáñanos nuevamente, Kevin. Juan 4, del 9 al 10. Primero. Juan primero, sí, primera de Juan, de 4 al 9 al 10. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús pagó la pena de nuestros pecados y apagó la ira de Dios en nombre de los elegidos. Afirmando Pablo, nos dice, el Padre ofrece a su Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. En Romanos 3, del 24 al 25 leemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La ira de Dios queda satisfecha por la cruz, porque sobre ella Jesús la llevó en su propia persona. El pleno ejercicio de la justa ira del Padre contra los pecados de su pueblo. El Padre no ama a su pueblo basándose estrictamente en que Jesús murió por ellos, sino que justamente murió por su pueblo, porque el Padre los amó y tuvo misericordia de ellos. El amor de Dios no es el resultado de la muerte de Cristo, sino más bien su causa. Como ya lo habíamos visto también la semana pasada en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez que el Dios Trino hubo decretado en su amor reconciliar consigo a aquellos que él había escogido. Por culpa del pecado, la humanidad es culpable de quebrantar la ley de Dios y ha provocado su ira. Por consiguiente, está separada de él, aunque su amor lo motiva a salvarnos y perdonarnos. Pablo enmarca con otro punto sobre el punto de la expiación en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo nos está sugiriendo que la muerte de Cristo tuviera alguna conexión vaga, mística, etérea de la caída humana, como si fuera meramente por ser gente malvada, y que en un ataque de locura le hizo ser un mártir. El punto es que Jesús, de manera voluntaria, murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y es el cumplimiento de todo lo que ilustraba el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, al que es la respuesta al enigma de cómo un Dios verdaderamente justo puede perdonar la injusticia de los pecadores impíos. Por consiguiente, el amor y la justicia de Dios constituyen la doble causa de la expiación llevada a cabo del Hijo. En su amor, es su amor el que mueve a actuar de manera salvadora. Es su justicia la que se asegura de que Él efectúe la salvación de un modo coherente con su santidad. Sin embargo, no hacer hincapié en la justicia de Dios como aquello que guía y obliga su amor, oscurece la plenitud de su carácter y reduce la relevancia de la cruz a algo inteligible. Porque la propiciación es la satisfacción de la justa ira. Es el pináculo de la expresión del amor de Dios. Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La naturaleza de la expiación, esa es. Pero la justicia y la veracidad de Dios mismo requieren que el pecado sea castigado, y Dios ha declarado también que de ningún modo tendrá inocente al malvado. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, la plenitud de la justa ira de Dios debe derramarse contra el pecado. Todos creemos como cristianos que podemos dar palabra y atraer a todos los pecadores a Cristo y llevar el evangelio a todos los lugares. Y ese sí es nuestro mandamiento. La implicación es que el infierno está lleno de personas que escucharon su palabra de su propia voz. El infierno está lleno de personas que vieron la crucifixión de Cristo y muchos de ellos lo vieron en su resurrección y están en el infierno actualmente, hermanos. Están en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos con fuego y azufre, y está lleno de personas eternamente condenadas cuyos pecados fueron expiados de manera completa por Cristo en la cruz. La ira de Dios fue satisfecha por la expiación de Cristo a favor también de muchas personas que estarán en el infierno perpetuamente. Cristo pagó, pero desgraciadamente no entendemos a su llamado. Cristo aplacó la ira de Dios por los que ocupan y ocuparán el cielo, pero también por los que ocuparán el infierno perpetuamente. Por eso es importante siempre escuchar su llamado y de verdad sentirnos elegidos. El llamado es para todos, pero todos, desgraciadamente, no todos aceptan la puerta pequeña por la cual podríamos entrar.
Y podríamos preguntarnos entonces cómo es esto, si Dios hizo un llamado a cuánta gente aceptó el regalo. ¿Cuánta gente aceptó el regalo? El regalo de ese llamado. Y esa es la diferencia en que nosotros como pecadores estuviéramos convencidos, que nos sintiéramos escogidos. Y ese es el llamado para que nosotros seamos salvos. Que hay que entenderlo, hay que vivirlo. Y hay que seguir llamando a los demás que no quieren entender ese llamado. Dios te ama tanto que envió a su Hijo para pagar el castigo por tus pecados. Pero no todos lo entienden, porque Dios así lo dispuso al endurecer el corazón del hombre. Y vemos, como ya habíamos comentado en Isaías 9-10, del 6 al 9-10, cuando Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ningún pecador puede tomar su decisión de conversión por sí mismo. Esa es la diferencia, hermanos, entre el arminianismo y el calvinismo. Ningún pecador puede tomar su decisión de conversión por sí mismo. Todos antes debemos de aceptar a Jesús. Sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y por ende todos estamos separados de Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos entendido, y tal vez como lo hemos visto con otros hermanos, como lo explicaba también hace 8 días, aunque hayan aceptado el llamado, es como la semilla que también que hemos visto en nuestro Señor Jesucristo. No florece, no germina por el terreno en el que ha sido tirada o ha sido sembrada. Tenemos que arrepentirnos y creer verdaderamente en Él. Dejar nuestras mentes entenebrecidas, cegadas por estas cosas que Dios mismo hizo que el hombre lo tuviera. Cada día hay más gente haciendo la voluntad del que está en este mundo, del príncipe de este mundo, y cada vez se alejan de la voluntad de nuestro verdadero Dios. Son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Abramos los ojos, hermanos, y abrámosles los ojos a las gentes que quieran entender su llamado. Ese llamado de este gran regalo que nos da nuestro Señor para nuestra redención, para nuestra salvación. Y hay que invitarlos a salir de esa esclavitud que nos tiene el pecado de este mundo, porque Cristo ha pagado el precio. Como hemos visto en la ira de Dios, es para los que creen y los que no creen. Y podemos ver en Juan del 1 al 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe, y por esto, no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, los escritores del Nuevo Testamento usan el grupo de palabras del hilaskomai, el griego, esto lo vemos desde la Septuaginta, que es decir, traducir el hebreo del Kafar, de la Septuaginta, en razonable espera de la propiciación, exactamente como en el Antiguo Testamento. Por eso vimos estas relaciones de la expiación entre el Viejo Testamento y la expiación que estamos viendo del Nuevo Testamento. El primer uso de la propiciación en el Nuevo Testamento procede de Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Después de que Pablo hubo dedicado estos 2 capítulos a detallar cómo se enciende la ira de Dios contra el pecado de toda la humanidad, tanto de los gentiles como de los judíos, podemos ver en Romanos 2:1-2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Dios ha manifestado esta justa ira entregando a los gentiles a sus deseos e impurezas, a sus pasiones, a sus deshonras y a una mente reprobada. A los judíos que tienen la ley y siguen sin arrepentirse, Pablo les advierte: atesoraos a ti mismo ira para el día del juicio de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y vemos en Romanos 3:21-29, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, porque con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La revelancia de la propiciación es, pues, que identifica la obra de Cristo como un sacrificio que carga con la ira, y no se puede pasar por alto el pecado, sino debe estar castigado por siempre. Ya sea en el pecador, en el infierno o en Cristo, Él es el sustituto en la cruz. Dios no ha relajado la justicia, porque Él declara que bajo ningún concepto dejará al culpable sin castigo. Gracias, hermanos. Sé que es un capítulo muy fuerte, la verdad. Y desgraciadamente,
vemos más maldad en este mundo, más gente inconversa, más gente alejada de nuestro Dios, aunque conozcan la palabra, ¿verdad? Pero es nuestra obra seguir llamando. Y que la gente acepte ese gran regalo de nuestro Señor. Creo que como va pasando el tiempo y nosotros cada día nos vamos haciendo más viejos, y más los que tenemos más carga en los años, pensamos más en lo cercano que está el día de nuestro Señor. Y vemos las grandes cosas, las grandes maldades que pasan alrededor de nuestro mundo, los grandes efectos que están pasando también en la tierra. Como que la tierra también respondiera al mensaje de Dios sobre lo que ha hecho su pueblo sobre ella. Señor, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos das día a día, Señor. Esperando que aunque sea una parte de todo lo que nos has dado a entender en esta noche, la sembremos fuertemente en nuestro corazón, Padre. Que esta semilla de tu expiación, de tu propiciación, desde el mensaje que les diste a tu pueblo judío, a tu pueblo de Israel, hasta nosotros, tu pueblo de gentiles ahora, Señor, ese otro rebaño, nos siembres esa semilla y veamos que tú en tu grandeza, en tu ira, en tu misericordia, nos has perdonado, Padre. Pero que entendamos que ese perdón no es para que sigamos pecando, Señor, sino que nos quieres santo porque tú eres santo, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu pan. Bendice a mis hermanos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.